Soltar el movimiento, expandirse, dejarse atraer, acariciar el aire que se ha de respirar. Una avalancha de sensaciones se choca en el sonido. Murmullos aleatorios se agolpan en formas siempre cambiantes. Y siempre desde niño tuve las ganas de generar un proceso, de generar una danza, un movimiento, un proceso creativo a partir de lo que me producía esta ave. Inclusive desde hace varios años he escrito algunos poemas y algunos textos sobre la impresión y la sensación que me ha producido siempre el vuelo de esta ave. Que también en este momento está prácticamente extinta, se ha perdido, ya las nuevas generaciones no la conocen de la misma manera que los danzantes. Entonces eso también es una cosa que me llamó, que me jaló para hacer un homenaje a estas dos presencias muy fuertes en mi vida. Contener el aliento en los latidos, esparcir el sueño entre las cavilaciones de un tiempo intenso, después entrar al vuelo entre sonidos estridentes y murmullos de cuerpos metálicos, pasear la sombra en la mancha de colores lechosos, con el sol entre las manos, sofocando los afanes, detenerse en los pliegues de la piel a leer las historias transeúntes, a cantar la escritura de otros cuerpos. Anda niño, levántate que el Curiquinga está. Tus primeros pasos y echa a correr, que la arada el surco apremia, ya que la arada el surco apremia. Ya Guambrita, párate bien que sus alas de signo son. De ahí nace este proceso, nace esta obra en estos años de mi juventud, y se logra un resultado que todavía es como un primer inicio, un primer acercamiento a lo que poco a poco iría siendo la obra. De allí, en el proceso de esta obra, hay otros acercamientos desde lo performático, se hacen acciones para salones y para otros eventos en los cuales simplemente a veces se vestía el personaje, me vestía de este personaje para bailarlo, sintiendo sencillamente lo que sucede en el momento, y a partir obviamente de un conocimiento de cómo eran los pasos básicos, de cómo es su estructura simbólica, cómo ellos trabajaban cada uno de sus recorridos y sus movimientos de acuerdo a unos símbolos y a unas temáticas muy precisas. Sin licencia. En el umbral se vuelve la mirada sobre la cuerda floja, con las vértebras desgranadas, pendientes de un chorro eléctrico o un grito viejo. Se gira sobre la cuadratura para suavizar los bordes del filo de la navaja. Se asoma la nariz para percibir lo ausente en un goteo rítmico que, lejos de erosionar, irrumpe la superficie, dando golpes, dando brotes. Empiezo a indagar otros elementos de las fiestas en las que ellos se interactúan, en las que ellos van, que son fiestas patronales, religiosas, fiestas de sus comunidades en honor al santo patrón. Y de esta manera encuentro también otros elementos como son los castillos,
los castillos pirotécnicos, castillos agrarios que se hacen en las fiestas, también las vacas locas, esos castillos pequeños, ambulantes que se colocan algunos fiesteros o algunas personas en las fiestas para corretear e investigar a la gente que asiste a estas festividades. Y de allí construye una obra entonces, o otra posibilidad, otro acercamiento, en una obra de calle, una propuesta de espacio no convencional, con una estructura de andamios, resignificando el concepto de castillo, y involucró también otros personajes de la fiesta que también han estado presentes en mí, y de estas fiestas patronales, de esas fiestas tradicionales y de esos carnavales que nosotros, o la región de Nariño, tiene muy en su sangre, muy en su memoria, porque desde que nacemos vivimos cada año el ritual del carnaval de blancos y negros. Y allí hay algunos personajes que también me apoyé en ellos, porque me remitieron a ciertos elementos tanto ancestrales como simbólicos que están presentes en la cosmovisión y en los símbolos precolombinos que nuestra cultura, o los pastos y los quillacingas dejaron, ¿no?, como legado visual para la posteridad, como es el mono, el mismo pájaro como el curiquinga y otros símbolos. Y desde allí, entonces, y tomando los personajes de las fiestas tradicionales, retomo otro personaje que es el cusillo, que es una especie de mono que empieza a abrir, ¿no?, las fiestas de los carnavales y a ahuyentar la tristeza, a ahuyentar el aburrimiento y darle paso a la euforia, a la alegría, a la fiesta. Por ese lado también retomo este personaje en la obra para matizarlo con otras presencias del danzante que me ayudan a complementarlo y me ayudan a darle una estructura más profunda, con más matices. Hablo del concepto de etno contemporáneo y de etno contemporáneo andino, porque precisamente parto desde los conceptos de la danza contemporánea a nivel formal, a nivel estructural, inclusive también a nivel conceptual y de contenido, pero lo involucro o lo fusiono dentro de esa estructura de la forma de movimiento, del análisis, del estudio de movimiento. Involucro toda esta cadencia, toda esta forma de expresión, todo este pensamiento que tiene la danza andina, la danza nariñense, la danza de estos danzantes, su forma, sus pasos básicos, lo que quieren decir con ellos. Y desde allí empiezo a generar una amalgama de movimientos intermedios dentro de una estructura formal de danza contemporánea. Empiezo a involucrarle esa otra sensación, esa otra forma de moverse, esa otra forma de sentir, de estar, involucrando al tiempo muchos de los conceptos de la cosmovisión andina, como el pensar, el sentir y el actuar en una unidad, como el concepto de unidad y de dualidad, del arriba y el abajo, del adentro y el afuera, de una cantidad de elementos del pensamiento andino que obviamente están en mí, que han estado siempre en mi forma de estar en la vida, y que me ha enseñado a comportarme también de una manera en el escenario, de producir o de proyectar ciertas sensaciones y de poder fusionar ese mundo, ese cosmos externo y ese cosmos interno en una misma cosa, ¿sí?, en una unidad. Desde allí utilizo estos símbolos
de la cosmovisión andina, de la cosmovisión pasto, del pensamiento y la filosofía de los pastos, en la cual también la traduzco al escenario a partir de ciertas composiciones corporales y también visuales, desde lo audiovisual, de la sensación un poco rupestre que tiene alguna de las escenas en la cual se baila precisamente estas imágenes y este adentrarse, este fusionarse con el legado, este fusionarse con lo que fue y lo que sigue estando en mi piel, en mis huesos, en mi memoria. En la obra en general me dejo atravesar por todas estas presencias, desde lo formal, esas presencias de esos personajes que he vivido en mi cotidianidad y de esos personajes que también en los laboratorios de danza, en la introspección, en el ir entrenando y ir adentrando mi memoria, dejando que aflore desde mi cuerpo todo eso que fui y que sigo siendo. En eso también encuentro todo este cargamento de elementos que a la hora de danzar salen a flote, que a la hora de estar en el escenario y generar un diálogo, un proceso dialéctico con el espectador, se puede generar esa atmósfera. Y ya no soy solo yo quien está allí hablando con el otro, sino que empiezan a producirse esas otras presencias que también están en el espectador y que empiezan en ellos a generarse de una manera a veces inconsciente el entender qué más hay en sí mismos. Eso ha sido como uno de los componentes importantes dentro de todas las obras que yo he hecho. Siempre he hecho para mis trabajos artísticos en danza un trabajo de exploración corporal, de indagación hacia mi interior, a ver qué encuentro más adentro de mi adentro, más allá de ese infinito que está presente en mi cotidianidad, sino poder atravesar esos umbrales y dejar que lleguen a mí esos otros seres que seguramente fueron chamanes, seguramente fueron campesinos, trabajadores de la tierra y muchos otros elementos de la naturaleza que pongo en mi cuerpo para que sirvan también de puente y de material para la comunicación. Se recompone la piel con el entramado de líneas que se mueven por influjos resonantes en el zigzagueado pulso que marca los pasos de los días. Se aprende el vértigo de la caricia en el temblor que rasguña el esfuerzo. En el borde de los ojos se estaciona el fin del túnel, un punto de luz que avisora otros encuentros, impulsados por su espíritu resiliente. El coraje batalla con empeño y sin tregua, torna en canción su crujir visceral, hace del quejido carcajada, como pétalos que van al reencuentro de la flor para restablecer el jardín. Voy hacia ellos, hacia estos espacios, miro lo que pasa, me dejo impregnar por las sensaciones, por los colores, los olores, los sentidos, todo lo que me produce. Aprendo también sus ritmos, su forma de moverse, su alegría, su jocosidad. Me dejo afectar por la forma de las montañas, por las construcciones antiguas, por las casas, por las chozas, por esa geometría que alberga esos espacios y que tiene mucha relación también con la geometría de la creación, con la geometría sagrada, con esa forma que está construida mi cuerpo y también está construido el espacio. Me dejo afectar por
por todo eso y vuelvo al escenario, vuelvo a las tablas y trabajo a partir de esas sensaciones que me empiezan a producir. Y luego vuelvo con una nueva, ya cargado de ciertas aproximaciones, vuelvo al sitio de estudio, al campo de investigación, vuelvo y redescubro, recreo, me adentro y digo, bueno, esto funciona, esto todavía hay que seguir elaborándolo. Entonces es un proceso metodológico de un ida y vuelta constante, de ir, dejarme afectar, volver al espacio de la creación y poner aflorar eso que sentí, eso que investigué, traducirlo al lenguaje y luego volver y así ir decantando cosas. Sobrevolando otros mundos, los que están más allá de la realidad, o tal vez más adentro, donde todo es posible, allí mismo, donde los caminos se bifurcan, se enredan y nos sorprenden a cada paso, donde somos dioses sin dejar de asombrarnos por lo que se abre ante nuestros ojos, donde los sentidos se distorsionan y potencian para acceder a los placeres jamás imaginados. Con una forma de pensar, de soñar, de estar en este mundo. También hace relación a una estructura coreográfica que no está terminada, que siempre está en constante evolución o en constante transformación, en constante cambio fundamentalmente, no sé si evolución o involución, pero sí es una obra, y al igual que todas mis obras, tal vez esa es un poco la firma de mi trabajo, que tiene una estructura, cada escena tiene una estructura de acciones muy precisas, en la cual la escena dice voy a volar sobre las nubes, voy a caer y rozar el trigo del sembrado, voy a desplegar mis alas y voy a picotear el suelo y el cielo al tiempo. Hay una estructura poética de narración que luego se va pasando al cuerpo y a nivel técnico, formal, corporal, danzado, también tiene una base, pero no es una base rígida, sino que está también supeditada a la emoción del momento. Está supeditada a la relación con el espectador y en cierta estructura, en cierto momento de la obra yo diré voy a volar y mis alas van a tener este movimiento preciso de ondulación y voy a caminar en dirección hacia tal lugar, pero la manera exacta como se desarrolla esa acción no va a ser siempre la misma, siempre va a estar afectada por el azar, por la improvisación, pero una improvisación obviamente muy marcada, que me genera también a mí un estado de adrenalina y de sorpresa, un estado de estar siempre alerta, de no saber exactamente lo que va a suceder. Y eso me parece para mí importantísimo, porque de esa manera y en ese momento es cuando yo puedo explotar y puedo proyectar, puedo realmente sentir que mi cuerpo entra en otro estado y puede transmitir y puede comunicar esa carga emotiva y esa carga ancestral que tanto de pronto siento la necesidad de transmitir al otro. Dentro del proceso también hubieron varios experimentos y varias exploraciones desde la música. Desasida la carne, asciende como el humo, como el eco que libera poco a poco sus secretos. Construye nuevos signos sobre el aire, sobre el fuego alza su imagen resonante, llovizna de palabras que reinventa su vuelo a cada tránsito, que revierte las fronteras y transgrede la materia en el parpadeo visceral de la sangre ya ebria.
se suma a la corriente que mece las entrañas para hacer música alada y pulso en la marea. Vuelan pájaros luminosos sobre su piel cantora. El ensueño sin peso se instala en el pecho, en la inmóvil presencia del delirio que no duerme. Desnuda reposa sobre alas floridas. Caen soles y ascienden lagos. Se retuerce el grito en la breve instancia. Estridencias de pieles se alistan para el goce. Ante el impulso, otro silencio aguarda, otra pausa que antecede el respiro de la inercia. Se cuela por la piel un aleteo, se desata el brillo en el cruce de los huesos. Otro pensamiento mueve las entrañas, se desliza la voz por el sudor para tatuar de historias que se cuentan por fragmentos. Las sombras se repelen y dialogan. Y esta empatía y este empalme entre el concepto coreográfico y danzado y el concepto musical. Para este último tiempo, en donde ya la estructura fue mucho más profunda y mucho más clara, se compusieron algunos textos, se compusieron una canción, compuse un texto poético a partir de una canción ya hecha, una canción o más bien un ritmo. Avanzo hacia el mismo lugar, retrocedo al horizonte, vuelvo sobre la huella indeleble, transito el alba y el crepúsculo, boca de crisol, hilaje de piedras, tierra sobre tierra, sendero de a pie, paso a paso a la montaña, hacia atrás devenires y porvenires. Se hace esta aproximación y se construye una nueva melodía y una nueva canción. Otro instante para el sobresalto y la contradicción. Jalan distensos, ombligos siderales hacia todos los puntos de la esfera. Pasa confuso el tiempo por las ondas. La gravedad se detiene en la explosión y en la expansión. Chispas vertiginosas se entrelazan como ovillos crepitantes, esparcen su aliento por el plexo de puñal de cobre y flamas afiladas. Se entrecorta la calma para permitirse el delirio. Se agita el vértigo antes de la placidez. De humo el cuerpo se adhiere a la penumbra. La luz en filigranas se detiene sobre el vacío. Convulsiona el espacio con la confluencia de voces. Lo ilusorio deshilacha la forma y la transfigura. Descansa la velocidad en el éxtasis, ambientes que se expanden tiñendo el infinito. Un rugido se expande sobre la levedad como paisajes de cantos disonantes. Se destila coraje, la eclosión de los cuerpos. Una sinfonía se desliza en el aire. La velocidad sopla con fuerza en la sangre. La ondulación del rayo se abre paso a lo repentino, a la sorpresa de lo que llega desprevenido a girar la ruta, para cargar la imagen de nuevas miradas y devolverle a la materia lo frágil. Se enrosca en la escala de anillos ondulantes que desata rayos de humo por la piel astral. En la entrega el tiempo se estira y condensa sin reparos. Con la adrenalina a flote, la carne hace barreras, la piel de pétalos se endura y transparenta.
La verdad se expone desnuda y sin palabras para abrirle paso a lo que queda después de la magia, después del corte hondo por capas de estridencia. Ahí donde copula el pensamiento, ajeno en cada movimiento que trae de vuelta universos múltiples. En su cuerpo de miel el universo se ha tendido, mientras entre sus vértices difusos un aliento turbio y brumoso espera la señal de la claridad. Asciende casi imperceptible desde su centro infinito, como relámpagos en continua expansión. Bajo el tiempo del letargo, una esfera espiral va trazando los recorridos de su geometría perfecta. Oleajes en flor, prestos al estallido de sus leños óseos, atraviesan toda su geografía de oro, crepuscular y nocturna, deteniéndose a descifrar el crujir visceral que deja códigos abiertos en cada nuevo gesto. Sobre su corteza dócil se siguen dibujando lo memorable, como la corriente del río de tránsito erosivo que deja su huella y se permea hasta estacionarse en lo profundo para ser marca de semilla y constatar la presencia del futuro. De la obra también se hace exploraciones de música minimalista, se trabaja sobre sonidos guturales, se trabaja algunas escenas partiendo de textos poéticos que se escribieron para cada escena y las cuales también los músicos lo tradujeron o lo interpretaron desde el sonido, desde la música, desde el sonido en general. Hay otras escenas en las que se trabajó a partir de la voz, ¿no?, de un texto poético escrito. Hay unas escenas que se trabaja desde la percusión corporal y por lo tanto también está presente los silencios desde los instrumentos musicales. Entonces desde esta parte fue un trabajo muy complejo, de mucha exploración, pero muy gratificante el resultado que poco a poco fuimos encontrando con los músicos y el haber podido ellos también interpretar o entender, traducir ese movimiento que yo proponía o que yo propongo, que es un movimiento que es un azar. Que es un azar porque nunca va a llegar a marcar la precisión sobre el escenario. Entonces, eso para ellos también les dio la posibilidad de la improvisación. ¿Qué distancia hay entre la luz y la oscuridad? No sé. En la confusión, quizás ninguna. Cuando se ha olvidado la alegría, el crepúsculo y el amanecer conducen al mismo lugar. Después fluctuamos entre la semilla y la flor, gaseosos, ingrávidos, prestos a la desmaterialización, para aparecer al otro lado del péndulo, invisibles, evidenciando nuestra presencia en la fragancia cálida del sonido. Nuevas esferas se enroscan entre sí, se inflaman para suspenderse en el vuelo de la luz tras su reiterante transcurso cíclico. En la complejidad de la creación, seguimos disponiéndonos. A gotas avanzamos desde el caos. Entendemos el límite. Otra movilidad se activa. Su corporidad variable se hace a toda forma.